Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Nicolás Santibáñez, Business Manager acá Microsoft en Ingram Micro. Quiero darle las bienvenidas a todos los que están en este momento conectados a nuestra segunda serie de webinar que hacemos con foco en Azure. La primera ya lo hicimos hace un par de meses ya, donde hablamos de tres temas puntuales: Windows Virtual Desktop, Databases y Storage, si mal no recuerdo. Y ahora en esta segunda sesión hablaremos de máquinas virtuales en Azure, más específicamente. Luego App Service, que es un servicio muy importante y en alta demanda. Y luego finalmente hablaremos del último tema, que viene siendo Storage Accounts. Bueno, junto a mí y nuestro presentador y speaker principal será Leopoldo Morales, nuestro ingeniero de preventa. Muchos ya lo conocen, tiene una amplia trayectoria. Bueno, tiene en realidad Azure en su sangre y Cloud. Tiene mucho conocimiento, certificaciones por montón, carisma, simpatía. Así que, bueno, sin más, empecemos el webinar. Así que, Leo, te doy el pase y muchas gracias a todos los asistentes. Está en mute. Leo, estás en mute. Perdón, ya. Súper. Disculpen, suele pasar cuando uno está hablando y no se da cuenta que está en mute. Bueno, muchas gracias, Nico, por tan maravillosa presentación, apertura, por tan grata apertura. Y sí, efectivamente vamos a empezar este webinar sobre justamente máquinas virtuales en Azure. Muchos ya lo deben conocer, pero yo en este webinar quiero darle un foco diferente, un enfoque diferente, donde justamente queremos explicarle ciertas cosas que probablemente no sabían y tratar de hacer comparativas con otras nubes en particular. Como bien comentó Nico, está Nicolás Santibáñez, Brand Manager de Microsoft, y mi persona, Leopoldo Morales, ingeniero preventa en Azure como tal. Entonces, para empezar, vamos a empezar hablando lo que es justamente máquinas virtuales, un resumen de lo que es máquinas virtuales como tal en Azure. O de por sí puede ser también en cualquier nube. Cuando nos encontramos con un cliente totalmente on-premise o inclusive que pueda tener un private cloud en una nube privada, esto es lo que se tiene que preocupar. Sin embargo, cuando nos vamos a las máquinas virtuales, justamente esta parte no nos tenemos que preocupar, sino que nos preocupamos del sistema operativo para arriba, del sistema operativo, runtime, las aplicaciones y el data. Obviamente existen otras soluciones como servicios, plataforma como servicio y el software como servicio, pero particularmente nos vamos a enfocar en esta parte en particular. La siguiente slide voy a explicar particularmente justamente los servicios de cómputo que Azure en la actualidad tiene, ¿ok? Que justamente que el principal, los servicios de cómputo que necesita CPU, necesita memoria y que tenemos que estar, por ende, pendientes de las horas de consumo o inclusive del rendimiento de ese recurso que está basado en cómputo, porque así es su naturaleza, por así decirlo. Principalmente así es en la máquina virtual, que es la que justamente es el tema principal de este webinar, pero también existen varias soluciones como plataforma, como
servicios tales como el App Service, que bien dijo Nico, que lo vamos a hablar en el siguiente webinar. El App Service que nos permite justamente montar soluciones web, soluciones, aplicaciones, por así decirlo, API, soluciones móviles, entre otras soluciones que de alguna otra manera lo vemos desde un punto de vista más app service, más de servicio como tal. También existe los famosos containers. En algún momento vamos a hacer un webinar de container y de Kubernetes. Eso está grabando, eso lo prometo. Lo vamos a ver justamente el servicio de containers como tal, que eso también está en Azure y que de alguna manera está involucrado en estos servicios y que estos servicios de cómputo, y que ha sido una tendencia el uso de estos servicios como tal. Y por último, pero no menos importante, está el servicio de Virtual Desktop de Azure como tal, que básicamente son una serie de máquinas virtuales que nos permite tener varias sesiones dentro de esa máquina virtual con el fin de hacer un ambiente de escritorio virtualizado, de escritorio de usuario virtualizado desde la nube como tal. ¿Ok? Dicho esto, basémonos ahora en lo que es la máquina virtual. La máquina virtual justamente emula, como bien conocemos, los que conocemos justamente el tema de virtualización, emula una máquina virtual dentro de un servidor físico, con el fin de poder tener varias máquinas virtuales, varias emulaciones, por así decirlo, de máquinas o de servidores dentro de un servidor físico, con el fin de poder aprovechar ese servidor físico como tal. Justamente incluye procesador virtual, memoria, storage, tanto del sistema operativo como de data. Data lo ponemos como opcional, pero también puede estar incluido, y redes para su debida conexión. Las ofertas que existen en el modelo IA provee el control total y la personalización que uno desea hacer. Como vimos anteriormente en dos láminas anteriores, nosotros nos preocupamos del sistema operativo hacia arriba. Por ende, nosotros podemos hacer lo que uno desee, lo que uno necesita dentro de ese sistema operativo virtualizado. En la actualidad, a diferencia de otras nubes, tenemos justamente más de 60 regiones de data center. Y cuando hablamos de regiones, hablamos de uno o varios data centers, granjas de data center dentro de una o varias ciudades que involucra esa región. Por ejemplo, les doy la región más utilizada por sus distintas opciones, sus distintas razones, por así decirlo, como es el este de Estados Unidos, ubicado en Virginia, Nueva York y New Jersey, por ejemplo. Respectivamente, por darles un ejemplo. Principalmente es Virginia el que nosotros utilizamos en el este de Estados Unidos. ¿Y por qué es como que el más utilizado? Por los precios que da, por la gran cantidad de servicios que ofrece Azure, que está dentro de ese data center, porque hay algunos data centers que no ofrece todos los servicios, pero el este de Estados Unidos es el que más ofrece todos estos servicios, todos los servicios que ofrece Azure, y además por su rendimiento operativo. ¿Ok? Porque muchas veces y más aún estando nosotros en Chile, nos podemos preocupar de que la conexión que vayamos hacia el este de Estados Unidos pueda tener algún tipo de latencia, pero sin embargo eso no nos tenemos que preocupar, porque Microsoft ha hecho grandes inversiones para que esa conexión no nos afecte en lo más mínimo.
Entonces, fíjense una cosa, las localidades justamente cumplen con obligaciones de compliance, por así decirlo, y obligaciones legales que la empresa que está utilizando Azure, la empresa en cuestión, necesita cumplir para que las auditorías que le hagan las puedan pasar sin ningún contratiempo. Esta es una de Azure es la nube con la mayor cantidad de compliance que tiene, la mayor cantidad de compliance que tiene, que cualquier nube puede tener, que se tiene en la actualidad. La última vez que lo conté tenía más de 93 compliance. ¿Okay? ¿Y cuál es su precio? Fíjate, o sea, ¿en qué se basa el precio de una máquina virtual? Se basa principalmente por el uso, por las horas de cómputo. En otras palabras, el tiempo de encendido de la máquina virtual. ¿Okay? Y también por el costo del storage que vaya a utilizar. Ok. Viendo esto, tenemos las distintas máquinas, todas estas distintas máquinas virtuales. Estas son lo que nosotros llamamos en Azure las familias de las máquinas virtuales. Las familias donde justamente son utilizadas por un propósito recomendado. No es que se vayan a utilizar para ese fin, única y exclusivamente, pero se recomienda utilizarse para para estos propósitos, por así decirlo. Por ejemplo, la serie A, que es justamente para propósitos de prueba y desarrollo. La B, muchas veces elegimos las máquinas virtuales B, del tipo B, porque son más baratas y tienen un gran nivel de performance. Sin embargo, digamos que las B tienen como una energía de uso, por así decirlo, como una gasolina, como un diésel, una benzina que tiene un auto, ¿ok? Que a medida que se va usando, se va usando así y se va usando de forma muy activo, por así decirlo, de que con una utilización muy alta, esa energía va bajando, va bajando. Y a medida que va bajando, el performance que uno eligió baja. Por ejemplo, uno eligió 4 cores de procesador y 16 GB de RAM, puede bajar a 2 cores y 8 GB de RAM, por darles un ejemplo. Y va bajando y bajando hasta que pueda llegar al mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque justamente uno utiliza estas máquinas virtuales para temas económicos, obviamente, y para hacer pruebas o utilizarla para hacer procesos muy pequeños. ¿Ok? Esta máquina virtual se utiliza para propósitos generales, muy utilizada para cualquier propósito que uno desee realizar, no importa el rol que tenga la máquina virtual, para propósitos generales. A diferencia de porque ven que tiene la misma D, se puede decir que es el mismo propósito generales, pero la gran diferencia es que tiene una protección bastante peculiar en los discos at rest de la data que se almacena dentro de la máquina virtual. Esto hay una gran diferencia entre esos dos. Esta es la principal diferencia. Esta máquina virtual, la E, justamente la podemos utilizar para cuando necesitamos tener mucha memoria, cuando necesitamos tener bastante memoria. Por ejemplo, necesitamos poco core de procesador por distintos propósitos, pero necesitamos tener bastante memoria RAM. Esta es la opción como tal. La F, a diferencia de la E, te da mayor core de procesador y mayor nivel de procesamiento más que de memoria. ¿Ok? La F es muy utilizada para hacer mucho procesamiento. La G, en este caso, es memoria y storage
memoria y storage optimizado. No solo es la memoria RAM que uno le da, sino que también tiene un poder de IOPS optimizado, de entrada y salida de data optimizado. El H, que tiene high performance o alto rendimiento de la máquina virtual, es decir, está casi nivelado el número de cores con la memoria RAM. La L, a diferencia de la G, es solamente storage optimizado, repito, en la parte de los IOPS. Bueno, voy a saltarme a la N, porque esta es muy utilizada para hacer para temas gráficos donde necesita alto poder gráfico, muy utilizado para hacer videojuegos, para hacer diseño gráfico y también para hacer procesamiento de tipo de Machine Learning, del tipo Machine Learning, porque tiene una tarjeta gráfica incluida. Por lo general es NVIDIA, pero también existen tarjetas de video del tipo ATI. Y estas dos máquinas virtuales son unas máquinas virtuales muy poderosas, muy poderosas, porque son utilizadas principalmente para escenarios de SAP, donde donde justamente el performance tiene que ser lo más óptimo posible. ¿Ok? Eso principalmente es este tipo de máquinas virtuales, de lo que justamente refleja las familias de las máquinas virtuales, que en otras palabras refleja el sizing. Ok, fíjense una cosa, esto es muy importante. Las máquinas virtuales poseen, a nivel de storage, poseen un disco para el sistema operativo que puede ser utilizado como data también. Todo depende de la funcionalidad o del propósito de la máquina virtual. Tiene un disco temporal que es utilizado para procesos internos de la máquina virtual, principalmente del sistema operativo, y por ende no debemos guardar información ahí, porque inexplicable, o sea, no inexplicablemente, sin consentimiento de nadie, esa información se borra. Lo que se almacene ahí se va a borrar, bien sea reiniciando la máquina, bien sea esperando uno o varios días, eso se borra automáticamente, sin pedirle permiso a nadie, sin contemplación. Y el disco de datos, que puede ser opcional. Como les dije, eso puede ser puede ser opcional, porque el disco del sistema operativo puede ser utilizado como data también. Fíjense una cosa muy interesante. A diferencia de otras nubes, bueno, mejor dicho, anteriormente, porque esto es muy reciente, este cambio que hizo Azure en la actualidad, uno tenía que elegir la máquina virtual, uno tenía que elegir el tipo de disco, mejor dicho, el tipo de disco. No sé, y cuando hablo del tipo de disco, hablo de cuando es disco magnético, disco de estado sólido o disco premium de estado sólido, que eso refleja mucho en el IOPS, refleja mucho, principalmente en eso. Uno tenía que elegir, no sé, 4 teras para que pudiera tener el IOP necesario que estaba uno buscando. Sin embargo, ya recientemente Azure o Microsoft hizo el cambio en Azure de poder elegir un disco de un menor tamaño y poder elegir los IOPS necesarios o que puede estar necesitando para poder hacer el procesamiento de data necesario. Eso es lo que llamamos IOPS provisionados. Eso es lo que llamamos IOPS provisionados. Que eso ya se puede hacer. No hay ningún problema en ese aspecto ahora en este momento. Y los discos, existen dos tipos de discos. Existe el disco administrado, que es el que administra Microsoft, que es el recomendado porque nos liberamos de responsabilidades. Microsoft le otorga una mayor seguridad a la que uno le puede proporcionar.
y además puede salir mucho más económico. Y están los discos no administrados. Ustedes se preguntaban por qué existen los discos no administrados. Sencillamente porque hay empresas que quieren manejar su propio storage, porque al fin y al cabo lo que justamente es el disco no administrado es un block storage o un container de almacenamiento de información donde se guarda este disco VHD que se transforma en un disco virtual para la máquina virtual. ¿Ok? Muy bien. Esto ya algunos lo deben de saber, pero igual lo comento. Existen sistemas operativos. Uno puede colocar cualquier tipo de sistema operativo, al igual que en otras nubes, puede uno colocar cualquier sistema operativo, bien sea Windows Server, Ubuntu, Red Hat, CentOS, entre otros, en particular SUSE, muy importante SUSE. Pero a diferencia de otras nubes, existe dentro del marketplace, existe dentro del marketplace existe una imagen directa del Windows 10. No necesito hacer todo un procedimiento para montar una máquina virtual basada en Windows 10, Windows 8 o Windows 7, ya que aquí en Azure, dentro del Marketplace, dentro de su compendio de imágenes, están incluidas esas imágenes donde ya solamente a pocos clics ya tengo un sistema operativo a modo cliente. Ustedes se preguntarán, ajá, ¿para qué yo puedo necesitar un Windows Client de 10, 8 o 7? Uno lo puede utilizar principalmente para hacer pruebas de un sistema, a ver si es compatible para los distintos sistemas operativos. Por darles un ejemplo. A veces, ustedes se preguntan, ajá, ¿tengo que pagar una licencia acá? Sí, hay que pagar una licencia, pero la licencia tampoco es muy costosa, y si queremos hacer una prueba de un par de horas, lo podemos utilizar y después borrarla sin ningún problema. Eso no hay ninguna situación aquí. Fíjense que no solo tenemos sistemas operativos Windows Server, llámese Windows Server 2008, 2012, 2016 y 2019, sino que también tenemos sistemas operativos Windows Server que ya viene de forma o viene incluido SQL, el IIS instalado, viene el Exchange, viene el SharePoint instalado, ya viene incluido, ya hay imágenes que ya vienen incluido esas soluciones, ya vienen instaladas esas soluciones como tal, y ya nos evitamos el estarlo instalando como tal. A veces cuando uno instala, y lo pongo como paréntesis, cuando uno instala un SQL 2014, por ejemplo, uno necesita hacer una serie de configuraciones previas, y uno le puede tomar un tiempo adicional porque necesita quitar unas actualizaciones para poder hacer una instalación y después volver a esa actualización para poder instalar el SQL 2014, por darles un ejemplo. Preferiblemente ya es instalarlo acá en el marketplace de Azure como tal, en el compendio de imágenes, que ya viene, como le digo, ya viene incluido. Como algunos ya saben, ya Azure ya tiene gran cantidad de imágenes, bien sea de este tipo, Debian, SUSE, Red Hat. En este caso, un sistema operativo totalmente limpio, o sea que no es de ninguna distribución en particular, de ninguna distribución, por así decirlo, que también tiene distintas versiones. Eso existe, eso está dentro del marketplace, y que también está personalizado, por ejemplo, que tenga
que tenga SQL, por ejemplo, el sistema operativo Red Hat, por ejemplo, o que tenga Ubuntu o SUSE o Debian o CentOS con Samba, por ejemplo, que tenga la opción de Samba Server, o que tengan otras opciones, otros roles en particular. Esto es lo que tiene Azure en particular a nivel de imágenes. Sin embargo, uno puede subir una imagen personalizada cuando es un producto legado, cuando necesitamos hacer un tipo de migración que que es muy compleja y que necesitamos que importar el sistema operativo con todas sus características. Eso se puede hacer sin ningún problema. ¿Okay? En distintas opciones. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Dime, cuéntame. Sí, ahí justo en la slide que estaba mostrando preguntó alguien si estas imágenes vienen con hardening incluido. Viene con hardening incluido, efectivamente. Totalmente. Vienen con hardening incluido, efectivamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, había una sobre si se cobraba por el tráfico de información. Yo le respondí que el outbound se cobra, pero después de los 5 gigas. Exactamente, así mismo. Eso es, así mismo es. Uno, por la descarga se cobra a partir después del quinto giga. Muy bien, continuamos. Entonces, ya viendo todo lo que vimos anteriormente, vamos a ir a la opción de cómo crear una máquina virtual, que es bastante sencillo. A diferencia de otras nubes, esta es bastante sencillo porque son básicamente 5 pasos, donde el básico, si bien, como bien dice su nombre, es básico, es el necesario para poder configurar la máquina de forma correcta, porque lo demás lo puede tomar de forma implícita, por así decirlo, o por defecto, por así decirlo. Por ejemplo, tiene ahí es donde uno elige la imagen que desea tener, guardarlo en el grupo de recursos o en el container que desea ser guardado, por así decirlo. Recuerden que el grupo de recursos es un contenedor que lo podemos utilizar para propósitos organizacionales dentro de Azure como tal. Muchos se pueden decir, ¿puedo utilizar un grupo de recursos para todo? Sí lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero siempre las mejores prácticas es tener los recursos divididos de acuerdo al criterio que uno le dé, por cliente, por proyecto, por la fase del proyecto, bien sea desarrollo, prueba, QA, en producción, entre otros. Entonces, aquí están los distintos, una parte, mejor dicho, de los sistemas operativos, inclusive está Oracle Linux, está CentOS. Fíjense una cosa, esto es algo que quiero dejar muy claro en esta parte, que es, fíjense que aquí está Windows 10, lo que hablábamos anteriormente, también está Windows 7 y Windows 8, pero fíjense una cosa, el CentOS, si elegimos este CentOS no les va a cobrar por licenciamiento, pero si uno elige otra versión, ahí sí va a haber, hasta ahora, tiene un cobro por el licenciamiento como tal. ¿Y cómo se cobra el licenciamiento? Principalmente se basa de acuerdo a la utilización, las horas de uso que ha tenido la máquina virtual. Ok, como les dije, hay muchos más que uno puede conseguir aquí en Azure como tal. Aquí uno elige la imagen, uno elige en qué región va a estar, uno elige como dice acá, la cuenta de administrador. Esto es importantísimo, la cuenta de administrador, la cuenta donde va a tener acceso. Los nombres reservados no se pueden, llámese root, admin, administrator. ¿Ok? Principalmente. Uno puede poner cualquier otro y lo acepta sin ningún problema. Los puertos de entrada, muy importante, que eso ya puede venir por defecto, pero uno después lo puede modificar.
los discos, que eso lo elige acá, tanto del sistema operativo, que de acuerdo a la imagen que uno elija, por ejemplo, si es una imagen Linux, tiene una data de, o sea, tiene por defecto un tamaño de disco en sistema operativo de 30 GB. Y el de Windows es de 127 GB, a nivel de disco del sistema operativo. Pero, sin embargo, eso se puede cambiar después. Eso no hay ningún problema. Y están las datas, los discos de data que se puede cambiar, que eso se puede agregar en este momento, en el momento de la creación o después. A nivel de redes, ahí definimos principalmente en qué red se va a conectar, en qué segmento de red, en qué subnet se va a conectar y qué IP pública o si va a utilizar una IP pública o no. Y si obviamente va a necesitar un load balancer o un application gateway, ¿ok? Con propósitos de seguridad o de disponibilidad de las máquinas virtuales como tal. Y bueno, acá en administración, temas de monitoreo, por ejemplo, más que todo temas de diagnóstico para saber si le pasó algo a la máquina, poder diagnosticar bien qué pudo haber sucedido, y parte de eso está aquí, en esta sección, en administración. El auto shutdown para temas de economía, podemos colocarlo de una forma muy sencilla acá en Azure como tal, el auto shutdown. El auto shutdown, que se haga un apagado programado. Y el backup, esto es muy importante. A diferencia de otras nubes, que en otras nubes se tiene que hacer por código, aquí se hace en 2 clics. El backup se hace en 2 clics. El backup, lo que uno desea. Y a diferencia de otras nubes, aquí el servicio de backup es muy interesante a nivel de máquina virtual, ya que puedes recuperar, ya que tú puedes, él te respalda todo. Pero tú puedes recuperar o un archivo, o una carpeta, o la máquina virtual entera. ¿Ok? Eso lo hace el Azure Backup como tal. Y en temas avanzados podemos ponerle un script en particular. Eso lo vamos a hablar más adelante, o algún otro tipo de extensión como tal. Ya lo vamos a hablar más adelante. Y no aparece acá, pero también yo veo como importante el tema de las etiquetas, más que todo por propósitos de facturación, para saber que esta máquina virtual está, a qué pertenece, porque muchas veces uno ve el detalle y se nos puede hacer un poco incomprensible. Me hacen cobro de tal cosa, pero ¿a qué se debe? ¿A qué se debe eso? Y entonces el tag nos puede ayudar muchísimo a hacer esa identificación. Y el review, la revisión y la creación es sencillamente pasar por una validación, ver el resumen de todo lo que se hizo anteriormente y se le da crear. Leo. Dime. Sí. Mira, hace poco nos escribieron, ¿a qué te referías con la hora de uso? Las horas de uso. Ajá, horas de uso significa las horas de que está encendido la máquina virtual, las horas de encendido que tiene la máquina virtual de por sí, que si está encendida la máquina virtual, no sé, 24 horas por 30 días a la semana, independientemente de que si la máquina virtual se esté usando o no, va a tener el mismo cobro, ¿ok? Por ende, uno puede recomendar, mira, apágala. De hecho, hasta el mismo Azure lo puede hacer, de decirte apágala o apaga la máquina virtual porque no has tenido ningún uso en la máquina virtual, o ponle un auto shutdown para que tenga un apagado programado con el fin de que te cobre menos de lo necesario. O sea, te cobre menos por utilizarla menos horas, por así decirlo. Súper. Mira, aquí hay otra pregunta. Dice, Okay. Si una máquina virtual ya fue creada y está funcionando en una región X, por ejemplo Brasil, si la puede cambiar a la región A de región, ya no sé, al este de Estados Unidos.
Qué buena pregunta me acaban de hacer ahí. De principio no se podía hacer, pero ahorita está en modo preview. Ahorita en este momento la opción del, del cambio de región ya existe. Eso quiere decir que ya se está implementando la opción de cambiar de región en este caso la máquina virtual del sur de Brasil al este de Estados Unidos. Antiguamente ya no estaba y se tenía que recrear por completo prácticamente. Pero ahorita que ya, y había varias formas de hacerlo, la verdad, pero ahorita que ya está esa opción, se hace de una forma más automatizada. Como les digo, está en preview, todavía no lo he utilizado, pero ya existe esa opción. Muy bien, señores. Me encanta que me interrumpas, Nico. Sigue haciéndolo. Miren, fíjense una cosa. A diferencia de otras nubes, principalmente Amazon, que tienes que montar una máquina virtual que se puede utilizar, que se utiliza como pivote para entrar a las demás máquinas virtuales ya que eso se utiliza a modo de seguridad, por así decirlo, o sea, por medidas de seguridad, de que se utilice esta máquina virtual, se utilice esa máquina virtual para tener acceso a las demás máquinas virtuales porque no tienen una IP pública. En el caso de Azure, existe una opción como servicio de acceso seguro web a estas máquinas virtuales que se llama Azure Bastion. Esta opción, y créanme, esta opción les evita estar abriendo puertos de forma innecesaria, puertos vulnerables de forma innecesaria, ¿ok? Y además, es a 2 clics el acceso. Ustedes me preguntan, ¿cómo es la conexión? Es a modo web HTTPS, ¿ok? ¿Involucra una IP pública? Sí, involucra una IP pública, pero Microsoft se encarga de asegurarte la conexión. Me pueden preguntar, ¿y funciona tanto en Linux como en Windows? Efectivamente sí, sobre todo en Windows sí funciona. Sí, funciona sin problema. El sistema de virtualización que se tiene ahí ya. Es bien interesante esta opción. La recomiendo muchísimo. Ok. Sin embargo, están los modos tradicionales de conexión de las máquinas virtuales, bien sea por el puerto 3389, el puerto RDP, justamente para conectarse a las máquinas virtuales Windows. Ustedes dirán, pero si yo tengo que, esto sería inseguro, ¿cómo lo puedo asegurar? Limitando las IPs de conexión, las IPs origen, o colocándole una VPN, que eso les asegura totalmente la conexión como tal. Muy bien. Y también en Linux, fíjense, esto es algo muy interesante, ya que esto es nuevo también. Fíjense, algo muy, muy interesante. Tradicionalmente en Azure, uno podía conectarse por nombre de usuario y contraseña, que esa es la forma menos segura que puede existir, pero existe. O sea, para los que no quieren utilizar esta opción de SSH, que también es la segunda opción, que uno puede generar una llave de seguridad y la pega acá. Pero al igual que otras nubes, existen las llaves administradas. Existen las llaves administradas que les permite a ustedes olvidarse de estar creando una llave SSH, sino al contrario, que se encargue Microsoft en generarla. Y de hecho, cuando ustedes la generan, ustedes la descargan y se conectan por medio de ese puerto, por medio del puerto 22, a través de esas llaves SSH como tal. No sé si hay alguna pregunta acá. ¿Alguna duda? Sí, Leo. Sí, dame un segundo que están empezando a preguntar. Mira, una pregunta anterior, también del hardening. La misma persona preguntó si hay algún documento patrón de cuál es el hardening que se puede ver. Eso está en la documentación de Azure como tal, y eso se puede buscar, eso no hay ningún problema.
Perfecto. Eso se lo podemos enviar. Eso se lo podemos enviar. Ya. Hay otra, Leo, que dice, la migración de un servidor físico hacia un servidor virtualizado. ¿Qué consideraciones se deben tener? Bueno, principalmente se debe considerar el, primero, el sistema operativo. Segundo, el cómo está implementado. Si es un servidor físico de por sí o es un servidor virtualizado. Si bien en este caso es un servidor virtualizado, es un servidor virtualizado, igual, si bien es un servidor virtualizado, igual se puede utilizar servicios de migración que nos permita hacer dicha migración, que se puede hacer por dos vías, bien sea por medio, a través del hipervisor o por medio de la máquina virtual de por sí. El rol que cumple él o los servidores, ¿ok? Si es un, no sé, un controlador de dominios, un app server, un servidor de base de datos, entre otras opciones que existen en la actualidad como tal. Eso se tiene que tomar muy en cuenta, y el storage, obviamente el rendimiento y el storage. Súper. Mira, y aquí Sergio Briones nos pregunta, ¿se puede generar una alarma, sea correo o SMS, cuando una máquina virtual está llegando a un presupuesto mensual máximo? Sí se puede hacer, sin ningún problema. Tanto el cost management, o sea, mejor dicho, hola Sergio, por cierto, ¿cómo estás? Tanto el cost management, nuestro administrador de costos de Azure, como herramientas de terceros que se puedan involucrar con los costos, a modo de costos en la suscripción de Azure, o en las suscripciones de Azure, del tenant de Azure, se puede generar alertas de presupuesto, por así decirlo, de que tú tengas un presupuesto, no sé, de $2,000, y le pongas una alerta de que me avise cuando llegue un 80%, por ejemplo. De hecho, dentro del cost management existe la opción de que cuando llegue el 100%, córtame todos los servicios. Pero obviamente eso es muy poco utilizado, porque eso puede ameritar problemas operativos, por así decirlo. No sé si hay alguna otra pregunta. Súper, Leo. No, eso no más, en realidad, Perfecto, así que adelante. perfecto. Maravilloso. Vamos a hablar un poco de los temas de disponibilidad de las máquinas virtuales. Muchas veces nos preguntamos, mira, ¿cómo podemos hacer para que una máquina virtual, pueda estar 100% las 24 horas, los 365 días del año? ¿Ok? Basémonos un poco en el tema, en estos principios. Basémonos en el tema de que justamente tenemos la opción de la mantención del hardware planeado y no planeado, ¿ok? Que puede darte el proveedor como tal, el proveedor nube, que ellos por SLA siempre tienen que estar, tienen que estar actualizados, y por ende eso no se escapa para ningún cliente. Y te digo planeado o no planeado, pero no planeado porque puede ser un error del sistema operativo que está hospedando las máquinas virtuales, por así decirlo, y planeado cuando él te va avisando, mira, va a haber una actualización en tal momento, en tal fecha, por favor toma las previsiones, y te puede afectar a ti, por favor toma las previsiones. Y el downtime inesperado, que eso ya es a nivel del data center como tal, desde que una fuente de poder se dañe de un servidor del data center a nivel de un proveedor cloud, como a nivel de región, que haya pasado un huracán, que haya pasado un rayo, que haya pasado un tsunami, por así decirlo, y haya afectado la región. Bueno, aquí está en la mantención planeada. Y que haya afectado a los servicios de ustedes,
¿Cómo podemos cubrirnos de eso? Justamente, la primera opción es conjunto de disponibilidad. Conjunto de disponibilidad nos permite tener en distintos data centers, o sea, perdón. En distintos racks del mismo data center, dos máquinas virtuales exactamente iguales, administrados a nivel de conexión por un balanceador de carga, que nos permita tener la disponibilidad que estamos necesitando. Ustedes me preguntarán, ¿qué me involucra el conjunto de disponibilidad? Me involucra solamente el espacio del data center. Por ende, yo tengo que colocar dos máquinas virtuales. Uno, la activa, y otra, la que está en stand-by o que está activa también, pero a modo de replicación o de distribución de la información dependiendo de la necesidad, dependiendo de la gran cantidad de utilización que tenga esos servidores. Muy cotidianamente se utiliza en el modo standby, el modo el activo pasivo, de que uno está activo y el otro está quietecito, está apagado. Y que de alguna otra manera, cuando este ya está, o no apagado, sino que no está operativo, está encendido, pero no está operativo, y entonces de tal modo que si el activo no está funcionando, o deja de funcionar, y eso lo detecta el load balancer, el que estaba pasivo pasa a modo activo hasta que el otro data center, hasta que el otro servidor la otra máquina virtual esté funcionando bien. Fíjense una cosa. Ustedes se preguntarán lo que aparece que es un fault domain o dominio de falla o dominio de actualización. El dominio de actualización es lo que hablamos anteriormente de la mantención planeada, que nos avisa en este caso Azure, de que ese servidor donde están alojados nuestros servicios nos involucre puede estar siendo afectado, más que otra cosa, mejor dicho, pueda afectarse los servicios porque va a haber una actualización dentro del servidor físico que está en Azure en ese momento. Por ende, justamente existe el fault domain que nos permite el fault domain, que es justamente lo mismo que el update domain, que nos permite tener una segunda réplica en caso de que se vaya a actualizar o tenga una falla, el servidor, bien sea físico a nivel de sistema operativo, pase a ser el segundo servidor el que esté operativo, mientras el servidor principal se arregle, los servidores principales o el servidor principal en cuestión quede totalmente reparado y entonces ahí vuelve a estado activo nuevamente. Esto nos ayuda a que no quedemos afectados por alguna actualización, por alguna falla que tenga el Data Center Cloud por este tipo de situaciones que inevitablemente o planeadamente puedan suceder. ¿Ok? El Availability Zone, a diferencia del Availability Set, lo que hablamos anteriormente, el Availability Set está ubicado en el mismo data center, en Virginia. Rack 1 y Rack 7, por darle un ejemplo. O Rack 1 de la sala 1 y el segundo servidor está en el Rack 1 de la sala 2, por darle un ejemplo. A diferencia de la zona de disponibilidad, a diferencia del conjunto de disponibilidad, la zona de disponibilidad o la disponibilidad por zona, ya que el conjunto de disponibilidad no nos cubre el tema de que todo el data center se caiga, no nos cubre eso, sino lo cubre
justamente la zona de disponibilidad porque estaría replicándose, por darles un ejemplo, Virginia, Nueva York y New Jersey, por darles un ejemplo, estarían replicándose entre ellos. ¿Ok? De tal forma que aquí pasó un huracán, quedó totalmente inactivo Virginia, pero está Nueva York funcionando sin ningún problema. Eso particularmente es la zona de disponibilidad. Es básicamente lo mismo que el conjunto de disponibilidad, solo que en vez de estar en un mismo lugar, está en distintas ciudades. En una misma ciudad está en distintas ciudades. Eso es a nivel de disponibilidad, a nivel de que las máquinas virtuales estén operativas. Ahora, muchas veces nos preocupa el hecho de que la máquina virtual, esté, o las máquinas virtuales sobrecumplan el rendimiento, no sé, porque hay un Black Friday y va a haber un sobrecumplimiento de la máquina virtual y por ende, va a haber un sobrecumplimiento de la máquina virtual y por ende, estas máquinas virtuales van a quedar inoperativas o el servicio va a estar más lento, cosas por el estilo. Entonces, existen dos posibilidades y eso obviamente pasa muchísimo a nivel on-premise, en el modo tradicional, por así decirlo. Sin embargo, en Azure principalmente, existen las opciones de escalamiento vertical que nos permite crecer en tamaño, en sizing, lo que hablamos anteriormente, la máquina virtual de pasar, no sé, de 2 core y 8 GB de RAM a pasar a 16 core y 64 GB de RAM, se puede hacer sin ningún problema. ¿Qué hay que tomar como previsión? Que aquí la máquina virtual se va a reiniciar. ¿Ok? Por ende, para evitar el reinicio, nosotros podemos llegar a utilizar una opción que se llama escalamiento horizontal, que en vez de tener una máquina virtual, tener 2 o 3 máquinas virtuales con el mismo performance y con la misma data replicándose entre sí por medio de un balanceador de carga, nos pueda ayudar a cubrir esa necesidad de sobredemanda que vaya a tener dicha máquina virtual. Para eso llamamos un servicio o obtenemos un servicio llamado Virtual Machine Scale Set o conjunto de escalabilidad de máquinas virtuales, que nos permite tener varias máquinas virtuales, una encendida y las demás apagadas, con la finalidad, y todas cubiertas por un balanceador de carga, con el fin de que cuando haya una sobredemanda, él suba automáticamente. Él pueda subir automáticamente. Ustedes pueden ponerlo manualmente también, pero siempre la mejor recomendación en este tipo de servicio es que sea automático, ¿ok? Tanto el incremento de máquinas virtuales como el volver al inicio de las máquinas virtuales. En vez de tener 3, pase a 1 cuando ya la demanda haya bajado. Para eso se configura acá. Primero se configura el Virtual Machine Scale Set, ¿ok? Donde el número de máquinas virtuales iniciales son 2, puede ponerse una sola. Esta es la familia o el tamaño que uno elige. Eso principalmente es lo que uno configura acá en las máquinas virtuales. También uno puede elegir el sistema operativo y cosas por el estilo. Pero también después de que uno implementa el Virtual Machine Scale Set, uno tiene que configurar la política de autoescalación, lo que hablamos anteriormente, de que tenga un mínimo 2, ¿ok? Pero hubo una sobredemanda y se configuró una tercera, ¿ok? Poniéndole un máximo que tengan 5 máquinas virtuales, ¿ok? Porque ese es mi estándar, ¿ok? Y después es que cuando haya menos demanda, vuelva a estar en 2. Eso se hace con una política de autoescalación que uno lo coloca acá,
uno coloca inicialmente 2, ¿ok? La escalación la va haciendo 1 a 1, la va haciendo 1 a 1, cuando llega a un 75% con un máximo de 10 de 10 máquinas virtuales que están apagadas, son 10, eso es lo que llamamos instancias de máquinas virtuales, ¿ok? 10 instancias de máquinas virtuales que están apagadas y que cuando llegue a un 75% de utilización con una duración de 10 minutos, uno puede colocarle menos tiempo, obviamente, pase a la segunda máquina virtual, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, hasta llegar al 10. Y después cuando baje a 25, no es que baje de 25 a 25, sino cuando llegue a 25, baje de 1 en 1. Eso es lo que hacemos acá principalmente. Esa es la política de autoescalación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Aquí. Muy bien. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar de las extensiones o accesos directos que uno implementa. Uno me puede decir, en otras nubes yo puedo colocar un código que necesito utilizar para poder configurar algo y que ya venga configurado. Por ejemplo, en una máquina virtual con Windows, algo que venga configurado con el rol con un rol en particular. Leo, ¿Okay? disculpe que te interrumpa, que se me quedan dos preguntas acá en el tintero. Dime. Raúl Rivas nos pregunta, primero, ¿la funcionalidad de Availability Sets viene por defecto o se debe adquirir aparte? Se debe adquirir. Si bien el Availability Set no se cobra, se tiene que configurar en el momento en que se crea la máquina virtual, porque después no se puede. Después no se va a poder. Se tendría que borrar la máquina virtual y volver a crear la máquina virtual a partir del disco del sistema operativo para configurarle el Availability Set. Y recuerda, eso es el Availability Set es el espacio o los espacios que va a tener, que va a proporcionar Azure para dichas máquinas virtuales, porque vas a necesitar las dos máquinas virtuales, dos o más máquinas virtuales. Perfecto, mira. Y estamos segundo. Hay otra pregunta también que nos pregunta Raúl. ¿Existe un cobro por las máquinas que están apagadas en scale sets? Por lo que se aprecian, es parecido a trabajar con contenedores. ¿Azure maneja alguna solución de contenedores que haga algo parecido al scale set de las máquinas virtuales? Kubernetes. La primera pregunta. ¿No te cobra las máquinas virtuales que están apagadas o que están... No es que estén apagadas, sino que están en stand-by. Están en stand-by y cuando se genera cuando se activa la política de escalación, de autoescalación, de que se crea la segunda máquina o se activa la segunda máquina virtual, él automáticamente la coloca y a través del balanceador de carga. Y referente a la segunda pregunta, existe container, efectivamente, y eso se puede manejar a través de Azure Kubernetes. Se manejan dos opciones, el Kubernetes, el Azure Container y el Azure Kubernetes, ¿ok? El Azure Container para manejar un container en particular, ¿ok? Pero si tú necesitas, como bien dices, temas de escalación a modo de containers como tal, utilizas el Azure Kubernetes como tal. Eso lo podemos programar para otra sesión de webinar que está muy interesante porque eso es una tendencia muy demandada. No sé si tienen alguna otra pregunta. Súper, no, hasta ahora estamos bien. Leo, simplemente para que sepa, ya son las 11:04. Rapidito, voy a terminar esta lámina y justamente lo que estábamos hablando, de que en otras nubes uno puede colocar un script para hacer una instalación, una configuración en particular. Aquí también uno la puede hacer a través de las extensiones de las máquinas virtuales. Principalmente el Custom Script y el DSC. El Custom Script es, en pocas palabras, subir un PS2, subir un archivo .ps2 que tiene un script bastante grande y que se ejecute en el momento de implementar la máquina virtual. ¿Okay?
Y a diferencia, porque este toma 90 minutos para que se ejecute, a diferencia de que este se toma en el momento en que ya está el sistema operativo instalado, ahí se coloca esta opción estos comandos en particular a través de esta opción del DSC, el Desired State Configuration, que justamente colocamos un script pequeño, justamente instalando, en este caso, la opción de IIS en la máquina virtual, y con el fin de que cuando ya se implemente la máquina virtual, ya venga instalado o ya venga con el rol del IIS como tal, ya implementado, ya configurado, por así decirlo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, hasta ahora no, Leo. Perfecto. Bueno, ya básicamente eso era todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Disculpen los minutos extra. Me gustó que hayan participado y que haya habido interacción con las preguntas que hizo Nico y que las que haya respondido él por su cuenta. Eso está extraordinario. Y quiero darle pase a Nico. Súper. Leo, eso sí, me faltó la última pregunta, en verdad. Dale. Aquí Dime. Carlos Mata nos pregunta, para el escenario de crecimiento horizontal, ¿hay que generar previamente las máquinas que participarán o el servicio las va generando a medida que se requieran? El servicio del skill set te la genera de forma automática, porque él toma volviendo acá a esa página, a esa parte, más esta. Aquí, esta mejor. Aquí tenemos una máquina virtual que es la que estamos utilizando, ¿ok? Y el Azure Skill Set toma la segunda máquina virtual, exactamente igual a la que se configuró previamente, con el fin de que cuando tenga el load balancer acá, se distribuya la carga entre las dos máquinas de acuerdo a la política de autoescalación. Pero no necesito implementar a diferencia de otras nubes, no necesito implementar todas las máquinas virtuales, sino el Azure Skill Set lo hace de forma automática, por así decirlo, por sí mismo. Súper, Leo. Clarísimo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No he hecho nuevas preguntas. Excelente, maravilloso. Entonces, ahora sí te doy el pase. Bueno, muchas gracias, Leo, por la presentación. Siempre nos iluminas con tu conocimiento específico. Así que, de verdad, estuvo genial. ¿Ya? Bueno, yo ahora quiero un poquito recordarles que nuestra figura como Ingram, en realidad, tiene 4 pilares, ¿ya? En cuanto a apoyarlo a usted en el desarrollar el negocio de Azure. El primero siempre va a ser apoyo comercial, con eventos, con webinars, con cosas de marketing. ¿Ya? Hoy en día estamos, impulsando estos mismos webinars, por ejemplo. Hoy en la tarde tenemos un webinar con un partner. Y son iniciativas que lo hacemos. Nosotros somos más que proveedores de infra o intermediarios, sino que nosotros en verdad nos consideramos un partner, más que un mayorista. Un partner en el desarrollo tanto del negocio comercial como técnico. ¿Ya? Bueno, lo otro también fuerte nosotros siempre son los entrenamientos y capacitaciones. Bueno, ustedes ven ya a profesional excelente. Nico, no te escucho. Bueno, no sé si lo escuchan. Uy. ¿Aló? Bueno, perdón por la interrupción. Nico está ahorita presentando un problema con la conexión. Suele pasar. Complementando lo que él dice, aquí nosotros nos basamos mucho en entrenamientos donde le involucramos tanto al personal técnico como al personal comercial, principalmente para poder promocionar lo que es las ventas no tanto las ventas de Azure, sino las ventas de sus soluciones y de sus servicios que ustedes pueden implementar como tal. Y nosotros podemos ayudarlos
a utilizar una opción que se llama LinkedIn Sales Navigator, que les ayuda a ustedes a identificar leads muy importantes, muy buenos, que les ayude a identificar oportunidades muy interesantes, y también le podemos dar una capacitación de cómo utilizarlo, de cómo poder utilizarlo. Lo que les comenté anteriormente, existe en nosotros como Ingram, tenemos una de forma gratuita, o sea, como lo ofrecemos como valor agregado, por ende no tiene costo para ustedes, la opción de Cloud Checker. Cloud Checker les permite a ustedes tener una o varias nubes dentro de esta plataforma y gestionar los costos y justamente lo que tú preguntaste, Sergio, del tema de las alertas. A modo de tercero, se puede hacer aquí sin ningún problema. Esta herramienta muy fácilmente lo puede hacer. Y por último, pero no menor, justamente que nosotros como Ingram tenemos la opción muy particular de tener un soporte avanzado, en el sentido de que lo proporciona la misma empresa que contrata Microsoft para hacer el soporte, que es Teleperformance, solo que con la diferencia de que es Ingram, es personal de Ingram como tal. Y no sé, nosotros podemos ayudarles a crear a asesorarlos en algún incidente, en ayudarlos a resolver un problema y de crearle los tickets de por sí. Pero si, no sé, si son las 3 de la mañana y ustedes necesitan elevar un incidente que tienen a esa hora, lo pueden hacer con el soporte avanzado, ya que es 24/7 en inglés y 24/5 en español. Nico, creo que volviste. Sí, no, pero Okay. dale nomás, ya nomás, Leo, me parece bien. Ley de Murphy, No, ya que hubo un corte acá. yo terminé. No sé si querías complementar con algo. No, eso, simplemente darle las gracias a los que se quedaron hasta ahora. Bueno, tienen las puertas abiertas. Igual de todas maneras vamos a dejar nuestros correos acá en el chat. Y bueno, para cualquier consulta, pregunta, cuenten con nosotros, ¿ya? Así que de verdad, muchas gracias. Leo, excelente webinar. Y Muchas también a todos gracias. los asistentes y a los que están detrás, un abrazo enorme. Así que nos vemos para la próxima sesión, que será la próxima semana. O la subsiguiente, Leo. Exacto, es la subsiguiente, sí. La subsiguiente. Así que ahí lo estaremos compartiendo tanto en nuestros canales como por redes sociales, para que estén informados. Así que, de verdad, muchas gracias. Y para los que conozcan Azure, los que no conocen Azure, aquí está. Eso. Si se quieren quedar unos 5 minutos, solo unos 3 minuticos, para que vean cómo funciona Azure Bastion, que les puede gustar. Solamente unos minuticos, ya está configurado. Solamente tengo que prender la máquina, que se me olvidó prenderla. Y verán que es bastante interesante este servicio, ya que, como pueden ver acá, de por sí es un servicio de plataforma como servicio, y como les dije, maneja una IP pública, pero que está asegurada por Azure, por Microsoft. Ahorita está encendiendo la máquina. Esperemos unos 5 minutos, por favor. Si le voy a pedir, de verdad, disculpen, se me olvidó prenderla. Verán que si de por sí esto tiene una IP pública, yo la puedo quitar. Igual no deja de funcionar, porque tengo el Azure Bastion implementado. Hemos tenido casos de éxito, porque esta máquina virtual ha habido máquinas virtuales que han sido hackeadas, y hemos implementado esto, y ha sido bastante interesante el éxito de seguridad que ha tenido para esas personas. Ahora fíjense, ¿no? Yo coloco acá el usuario que configuré, le digo implementar, y aquí está
el navegador que está implementándose en Azure Bastion. Fíjense que acá, fíjense que aquí ya está implementando la máquina virtual. Como está recién iniciando, la máquina puede que tarde un poquito en iniciarse, pero justamente está experimentando un tema de conexión, ley de Murphy. Bueno, ahí está. Aquí está. Eso es principalmente porque no está encendida y estaba terminando de cargar. Entonces, fíjense que acá él implementa, él empieza a hacer inicio de sesión con el usuario que implementamos o que se implementó y que se configuró. Y vean que acá está el sistema, aquí está el sistema operativo en pocas palabras, en otra pestaña del navegador. Y vean que funciona de la misma forma como si estuvieran en una opción de escritorio remoto, una opción RDP. También funciona para Linux, como le comenté. Aquí está. Mira, muy fácilmente. Yo me meto en nuestro buscador predilecto, en Google. Y inclusive le podemos instalar Google Chrome, no hay ningún problema. Y fíjense, si yo me meto acá, en lo que le comenté anteriormente, si yo me meto aquí y le digo WinRAR, aquí aparece Windows 10. Que justamente esto lo instalé a partir del Marketplace de Azure como tal. Eso era todo, discúlpenme, quería mostrarles esto. ¿Aló?